Hola, bienvenidos a La Pelada Viajera. Soy Jonathan, más conocido como Pelada Mágica, por lo menos por ahora, porque sí, me cambié el nombre en Israel. Y este video es en principio, en parte, para pedirle disculpas a mi papá y a mi mamá, Susana y Ricardo. Lo lamento muchísimo, pero sí, me cambié el nombre. Y antes de develar cuál es mi nuevo nombre, quiero contarles un poco del contexto del país y de por qué lo hice. Aparentemente en Israel es común, o la gente suele cambiarse el nombre o el apellido, o por lo menos está permitido. No sé bien cuál es la razón por la cual los israelíes tienen este derecho, no sé qué trasfondo hay al respecto, lo puedo averiguar, pero lo cierto es que lo pueden hacer. Y es más, tenía un tío, Julio Schwindlerman, que hace muchísimos años decidió cambiarse el apellido y se lo cambió a Julio Larrón y lo hizo sin ningún problema, e inclusive tiene un hijo que se llama Roy Schwindlerman, que sigue siendo Schwindlerman a pesar de que el papá decidió cambiarse el apellido a Larrón. Ahora bien, esto con respecto a los israelíes. Y respecto a los inmigrantes, la verdad que esto es algo que viene súper bien. ¿Por qué? Porque Israel es un país que está lleno de inmigrantes y de todas partes del mundo. Latinoamérica, Europa, Asia, rusos, árabes, latinos, estadounidenses. Hay muchísima inmigración. Y por supuesto que el abecedario hebreo es totalmente diferente al resto de los abecedarios. Y un problema que tienen los inmigrantes es cómo se escribe su nombre con letras hebreas, y el segundo problema es cómo se pronuncia. Y esto trae muchos problemas para los inmigrantes. ¿Por qué? Porque hay nombres que para los israelíes son impronunciables o son muy difíciles de pronunciar, y es complejo cuando no pueden llamarte por tu nombre. A cada nombre no hebreo le corresponde un nombre hebreo, pero que la mayoría de las veces no tiene nada que ver con el nombre original. ¿Qué hace el inmigrante? Se queda con su nombre, cuando por ahí la gente acá normalmente no lo puede pronunciar, se lo cambia a su nombre hebreo, se lo cambia a cualquier otro nombre que sea más fácil para la gente pronunciar. Y un ejemplo claro de esto es lo que le pasa a Anabela. Anabela no es un nombre común en Israel, y la gente cuando a ella le dice que se llama Anabela no termina entendiendo que se llama Anabela, y por ahí le termina diciendo Ana, Anabel. Y digamos que Ana no tiene ningún problema en que la llamen Anabel o Ana. El problema es qué pasa cuando uno entrega un título, un papel, algo administrativo, y a la gente le cuesta entender cuál es su nombre. Entonces esto es un problema y pasa principalmente con nombres rusos, etíopes. Ahora bien, ¿qué me pasa a mí? Yo tengo dos razones por las cuales me cambié el nombre. Uno, porque yo estudié en una primaria hebrea con clases de hebreo, donde el primer día y por 7, 8 años me llamaban por mi nombre hebreo, el cual a mi oído ya está acostumbrado a escucharlo y yo respondo a ese nombre hebreo. Y por otro lado, no solo que me gusta ese nombre, me parece que está bien, sino que además, al tener este nombre hebreo, me ayuda a sentirme más israelí, me ayuda a sentirme más parte del país y no sentirme extranjero en este país. Entonces, ¿cuál es este nombre? ¿Cuál es mi nuevo nombre israelí? Mi nuevo nombre israelí es Jonathan. Soy Jonathan Schwindlerman. Ahora, ¿esto significa que no me llamo nunca más Jonathan? No. Me llamo Jonathan acá en Israel porque es más fácil, porque la gente me entiende más. Es mucho más fácil que me digan Yoni, y para cualquier trámite es más fácil. Ahora, cuando salga de acá, voy a seguir siendo Jonathan porque mi pasaporte argentino dice Jonathan, y para el resto del mundo soy Jonathan, y es más fácil decir Jonathan que Jonathan. Pero acá la verdad que me resuelve y me facilita un montón de cosas. Por eso es que me cambié el nombre, así que otra vez disculpas a mis papás. Pero bueno, ahora este soy yo, Jonathan Schwindlerman. Y bueno, vamos a ver si después voy a cambiar mi nombre cuando haga las introducciones de los videos. Supongo que me iré acostumbrando con el tiempo a este nuevo nombre y a decirlo. Yo espero que ustedes me escriban en los comentarios qué les parece, si ustedes hubieran hecho lo mismo, si se hubieran cambiado el nombre para que les sea más fácil la adaptación, hubieran mantenido sus propios nombres. Cuéntenme un poco qué les parece. También pongan un me gusta al video, síganos en las redes porque ahí subimos historias y publicaciones contando un poco el día a día de nuestra experiencia de migración y cómo nos vamos adaptando a este país, a este lugar, a las clases de hebreo. Así que por favor sigan apoyándonos y nosotros nos vemos en el próximo video.